Nelson me pide en los comentarios de que haga un video explicando cuánto le cuesta cada empleado a una empresa. Pero vamos a ir un poco más allá de esto. Vamos a mostrar un ejercicio práctico para que ustedes vean cómo se ve afectada las ganancias de un empresario, de una persona que monta su negocio cada vez que aumenta su plantilla en un trabajador. ¿Cuánto le quedará al final del año, asumiendo que tiene una utilidad bruta de unos 120 millones de pesos al año? Que tanto ustedes como yo estaremos de acuerdo que es una cifra que parece realmente impresionante. Unas utilidades de 120 millones de pesos, pero ¿qué pasa cuando comenzamos a descontarle todo lo que una empresa tiene que pagar? Pero vamos a iniciar respondiéndole a nuestro amigo cuánto cuesta a un empleado, o al menos que se gana solo el salario mínimo, a un empresario en Colombia. Y aquí tengo este Excel que lo pueden descargar y ya está modificado para que no importa cuál sea el salario base, esto se modifica automáticamente. Porque, por ejemplo, en Colombia sabemos que el salario mínimo para el 2025 está en 1.423.500, pero no es lo único que se paga. También tenemos que pagar lo que son 200.000 pesos de auxilio de transporte, lo que quiere decir que el salario como tal es de 1.623.500. La cuestión es que muchos creen que eso es todo lo que una persona paga. Ya, eso es todo. Pero la realidad, o al menos cuando estamos hablando de pagar todo lo de ley, todo lo que se le exige a un empleador, la verdad es que estamos casi que en la mitad. Porque, por ejemplo, tenemos que pagar aportes a salud, que corresponde al 8.5% sobre la base del sueldo. O sea, en este caso estamos hablando de solo de 1.423.500, pero si, no sé, pagáramos 1.600.000 o pagáramos 2 millones, el 8.5% se calcula sobre esa base. También tenemos que pagar lo que es pensión, que corresponde al 12% sobre la base. También tenemos lo que es ARL, que esto sí va a depender del tipo de trabajo. Aquí puse sobre la mitad, hay dos escalafones arriba, dos escalafones abajo, o sea, dos más baratos, dos más caros, pero aquí puse el de la mitad, que en este caso corresponde al 2.34%, que serían 33.300 pesos. También tenemos que pagar caja de compensación, que en este caso, pues, equivale al 4%, que serían 56.900 pesos. Tenemos que pagar lo que es el SENA, que corresponde al 2%, o sea, 28.470. Tenemos que pagar ICBF, que corresponde al 3%, que corresponde a 42.700 pesos. O sea, en estas arandelas, lo que llaman por ahí para fiscales, pues tenemos que pagar 453.242 pesos por una persona que solo se gana el salario mínimo. Pero todavía falta. Porque claro, tenemos que pagar cesantías que corresponden a un mes de salario por cada año trabajado. O sea, cada mes que una persona trabaja, tiene derecho a 135.292 pesos de cesantías. Pero no lo único, sino que también tenemos que pagar intereses sobre las cesantías que corresponden al 12%, que en este caso serían 16.235 pesos adicionales. Pero es que también tenemos prima de servicios. En este caso tenemos también un mes de salario por cada año trabajado. O sea, cada mes tenemos que sacar 135.292 pesos. Y están las vacaciones, que son 15 días de trabajo o 15 días remunerados por cada año de trabajo, que en este caso corresponde a medio salario, y cada mes equivaldría a 59.313 pesos. O sea, este otro botoncito pues suma 346.131 pesos al mes. Entonces, tenemos el 1.623.000 que corresponde al salario normal. Tenemos a 453.000 que corresponde a los parafiscales y tenemos los 346.000 que corresponde a las cesantías, a la prima y demás. Lo que quiere decir que un empleado en Colombia que solo gana el salario mínimo, solo el mínimo, sin incluir horas extras, sin incluir lo que son dominicales, festivos, sin incluir lo que es dotación, porque en algunas empresas toca dar dotación, sin incluir esas tres cosas, estamos hablando que un empleado cuesta 2.422.873 pesos. Lo que quiere decir que al año ese empleado, un solo empleado, le cuesta a un empleador 29.074.479 pesos. Eso le cuesta, sin contar muchas otras cosas. Que a veces el empleado no va a trabajar, que a veces el empleado se va un poco más temprano, que a veces el empleado no rinde como debería rendir, que eso cuesta plata, ¿no? O
Solo aquí nos vamos a la nómina. Pero bueno, ya que sabemos cuánto nos cuesta un empleado pagando todo lo de ley, ¿cómo afecta cada empleado adicional a mi negocio? Porque, pues, seamos sinceros, un negocio con una sola persona atendiendo difícilmente va a prosperar o difícilmente va a poder atender a todas las personas que lleguen. Y mucho menos cuando estamos asumiendo un negocio tan bueno como el del ejemplo. Y es que estamos calculando unas ventas mensuales de 50 millones de pesos, que eso llevado a ventas diarias y asumiendo que vamos a descansar un día a la semana, porque si no tendríamos que pagar recargos dominicales y pagar horas extras y pagar y demás, entonces vamos a trabajar 26 días al mes, lo que nos deja unas ventas diarias de 1.923.000 pesos, que si hablamos de un restaurante que vende desayunos, que vende almuerzos, cenas no porque ya no sale muy costoso, tendría, y pues calculando un promedio del valor por plato de unos 12.000 pesos, que más o menos eso está en Colombia, 12.000, 15.000 pesos más o menos está rondando en un restaurante promedio. Estamos hablando de que para lograr ese nivel de ventas al día, tiene que venderse entre 130 y 160 platos por día. Ahora, ¿cuántos restaurantes conocen ustedes que logren vender entre 130 y 160 platos por día? Tiene que ser un restaurante muy bueno. Y asumamos que tienen un margen excelente del 20% sobre el valor del plato. Eso quiere decir que de los 50 millones de pesos que se venden al mes, le quedan aproximadamente unos 10 millones de pesos de ganancias brutas. 10 millones, que eso al año son 120 millones de pesos, que algunos aquí dirían, este man se está volviendo rico, 120 millones de pesos al año es mucha plata. Pero es que recuerden, son ganancias brutas, toca descontar. Nómina, que digamos, y difícilmente, un restaurante que se venda 130, 140, 150 platos por día va a poder trabajar o va a poder funcionar simplemente con el dueño y un empleado adicional. Porque puede que uno se encargue de la cocina, pero una sola persona atendiendo todo eso difícilmente lo lograría. Pero asumamos que solo hay un empleado, aparte del dueño, y que el dueño como tal no tiene sueldo. Va por lo que le quede. Entonces, en este caso, estamos hablando de una nómina de ese solo empleado de 2.422.000 pesos. Adicionalmente, hoy en día un local comercial pues va a depender mucho de la ciudad, va a depender mucho del sector, pero aproximadamente al mes están cobrando unos 2,5 millones. Difícilmente se conseguirían un poco más económicos. También tenemos un servicio de energía que está carísimo hoy en día de aproximadamente 1 millón de pesos al mes, especialmente si tenemos en cuenta que ese tipo de negocios quedan en zonas comerciales que todo es más costoso. Un recibo del gas de unos 500.000 pesos y un recibo del agua de 400.000 pesos. Eso significa que estos 10 millones de pesos que le quedaron de utilidades brutas, pues realmente después de descontar todos los arriendo y nómina y recibos y demás, le van a quedando aproximadamente 3.177.000 pesos de ganancia. Una ganancia buena, claro, le tocó esforzarse mucho al dueño y a la otra persona que le está colaborando, porque dos personas para atender todo esto. Pero bueno, quedaron 3.177.000 pesos. Claro, no estamos descontando todos los riesgos que hay en un negocio de comidas, ¿no? Que son muchísimos. Aquí les está yendo muy bien. No solo venden hartísimo, sino que no desperdician nada. Bueno, pero resulta que es mucho trabajo. Pobrecito la persona que está trabajando ahí, pues la están explotando. Así que la persona decide contratar un segundo empleado, pues para que las cosas no queden tan pesadas. Entonces aquí ya la nómina se nos sube a 4.845.746 pesos. Lo que quiere decir que después de descontar arriendos, recibos y demás, al dueño del restaurante, al dueño del negocio le quedan al mes, y recuerde que él no está cobrando sueldo. Arriba le quedaron 3.100.000, pero aquí le quedaron 754.000 pesos. Cuando ya contrata un segundo empleado, este dueño de este negocio está trabajando para que lo vean. Literalmente está trabajando para pagar sueldos, no está trabajando para nada. Porque es que yo arriesgar mi capital, que para yo lograr unas ventas de 50 millones de pesos al mes, necesito haber hecho una buena inversión, pues que me quede solo 754.000 pesos,
como que no, ¿no? Como que me queda muy pesado. ¿Y eso qué? Siguen siendo ventas muy bajitas, porque si subiéramos las ventas a unos 80 millones de pesos, más o menos, al mes, tendría que pagar ya algunos gastos adicionales como impuesto al consumo, que es un impuesto carísimo. Y si subiéramos un poquito más, tendríamos que también pagar lo que es impuesto a la renta, que también es un impuesto altísimo, ¿no? Pero hasta aquí ya vemos que con un empleado, con unos ingresos anuales, unas utilidades brutas anuales de 120 millones de pesos, ese negocio solo es rentable si tiene un empleado. Uno, porque si tiene dos empleados, ese negocio realmente no es rentable para nada. O sea, yo para qué voy a meterme en un riesgo, arriesgar mi capital, para que literalmente mis empleados ganen más que yo. Ese no es el fin de ningún negocio. Y ni que hablar si contrato una tercera persona. Porque en este caso, ese negocio estaría dando pérdidas mensuales de 1.668.000 pesos. Cada mes perdería 1.668.000 pesos con tres empleados. Entonces, definitivamente ese negocio, si quiere ir para algún lado, necesita tener solo un empleado, pagando todo lo de ley, claro está, ¿no? Para ser legal y para no ser unos explotadores. Pero claro, si yo tengo solo una persona colaborándome con un negocio que tiene tal movimiento, pues la pobre persona va a tener pues una sobrecarga laboral. Va a necesitar ayuda. Claro que la va a necesitar. Es que un negocio de este tamaño, que sigue siendo un negocio pequeño, va a ser insuficiente con solo dos personas. Va a tener que contratar un segundo empleado y obviamente él arriesgar su capital y ocupar su tiempo, obviamente, por solo 754.000 pesos al mes. Entonces, ya con este ejemplo acá en las manos, con los números en la mano, dígame qué tan difícil es contratar gente en Colombia. Y más si lo hacemos dentro del marco legal, ¿no? Pagando todo lo de ley, que sería como lo ideal, que todas las personas pues tuvieran derecho a lo mínimo, porque por eso se llama salario mínimo, porque es lo mínimo que alguien debería ganarse. Pero es que cuando nos vamos a ver cómo funciona un negocio, los gastos de un negocio, pues se da cuenta que es que muchas veces no es que falte voluntad o no es que la gente sea explotadora, sino que es difícil llegar a esos números. Aquí nos fuimos a un ejemplo ideal, o sea, un nivel de ventas para un negocio, llámese bar, llámese restaurante, llámese puesto de comida rápida, llámese la mayoría de los negocios, incluso negocios de ropa, de calzado y demás. Llegar a ese nivel de ventas de 50 millones de pesos al mes y con un margen tan bueno como del 20% es difícil. Es muy difícil. Hay negocios que yo conozco, mire, estoy rodeado de gente, de comerciantes, y sé más o menos cómo es la temática y cómo son los gastos y cómo son los márgenes de ellos. Y es muy difícil encontrar negocios en esas condiciones. Ahora, ya uno entra a entender, sin justificar, sin pretender justificar, algunos jefes explotadores que los hay, pero sin tratar de entrar a justificar eso, uno entiende porque a veces las personas que son contratadas, pues son contratadas en la informalidad. O sea, ni siquiera les pagan el salario mínimo a veces, porque a veces les pagan turnos de 30.000 pesos y esos no trabajan todos los días. No les pagan obviamente salud, ni pensión, ni de nada, que es un riesgo bastante alto para el empleador. O sea, si el que contrató es más o menos conflictivo, ahí lo demanda y le saca su buena indemnización por no pues haberlo afiliado a salud y demás. Es un riesgo por donde se mira. Entonces, o me arriesgo contratando a alguien en la informalidad y de pronto me gano una demanda y me sacan una buena plata, o me arriesgo contratando a alguien pagándole todo lo de ley, pero trabajando a fin de cuentas para pagar solo sueldo y pagar de pronto los servicios y ya. Porque lamentablemente así está la realidad comercial en Colombia hoy en día. Y más cuando pues este gobierno se ha dedicado a subir los impuestos. Mire, ayer firmaron el decreto 0572 en donde no solo cobran de forma anticipada lo que es el impuesto de renta con la retención, sino que amplían la base. O sea, en algunos casos prácticamente triplicaron el pago de impuestos. Es muy difícil. Y pueden poner todas las reformas laborales que quieran, todas, y darle todos los derechos a las personas que quieran. Pero si la empresa no da, la informalidad va a seguir creciendo
y los derechos se van a quedar en papel. Este es un ejercicio que quería hacer para que ustedes comprendan más o menos cómo es que funcionan los pagos o más bien los gastos de una empresa. Y me le fui a lo básico, porque en una empresa hay que tener en cuenta muchas variables y muchas de esas variables son gastos y más gastos. Espero que les haya gustado mucho este video, comparten, suscríbete y demás. Gracias por verme y nos vemos en una próxima.